Bienvenidos al cuarto episodio de esta serie de conversaciones sobre neurodivergencias, sobre todo alta sensibilidad. En este episodio vamos a hablar sobre la regulación y ese yo creo que es el tema del que hemos estado hablando todo el conversatorio, pero es un tema muy importante porque yo pienso que en realidad el problema de ser una persona neurodivergente es el no saber cómo trabajar con la regulación, no el ser divergente en sí mismo. Entonces hoy vamos a hablar de eso, ¿verdad, María? Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de que es posible encontrar una manera, un caminito muy único, muy personal para sentirnos un poco más cómodas, cómo poder ah, entrar en pequeños procesos de regulación, que no es lo mismo que solo distraerme con algunas otras técnicas, como acallar lo que está aconteciendo a mí y que no se me convierta en una olla express para la mitad del día o la final del día o la final de la semana, no lo sé, sino poder estar atentas. ¿Qué me está sucediendo? No quiere decir que lo tengo que arreglar, no quiere decir que tengo que solucionarlo, pero sí estar consciente, sí darme cuenta de qué me está sucediendo. Sí, es importante entender en dónde estamos parades para poder trabajar con la regulación. A mí, de hecho, me gustaría empezar. Yo creo que hay que empezar por lo primero, ¿no? Porque no sabemos en este conversatorio si tenemos a personas somáticas que ya saben qué quiere decir la regulación y de qué estamos hablando. A mí me pasa que muchas veces cuando estoy empezando a trabajar con personas que están entrando a descubrir cómo es esto de la alta sensibilidad y de la somática, que muchas veces interpretan la regulación como un tema de estar siempre tranquilas o de no salirnos de nuestro centro, como si la regulación fuera estar zen. Y cuando nosotras hablamos de regulación, o cuando se habla de regulación en todo el contexto somático y de trabajo con trauma, no tiene que ver con estar zen, tiene que ver con la flexibilidad del sistema nervioso. Tiene que ver con yo poder regresar a un lugar base, a un lugar de la calma, pero poderme salir de él sin el juicio de esta emoción será negativa, esta emoción será positiva, que yo pueda entrar en la alegría, pero regresar a mi base, que yo pueda entrar en la tristeza y regresar a mi base, que yo me pueda enojar y regresar a mi base, y que en todo ese proceso pueda haber un darme cuenta de dónde estoy. Es muy distinto entrar en la euforia o entrar en el colapso que entrar en la alegría y entrar en el enojo. Cuando yo entro al colapso y no hay quien se dé cuenta de que ya entré al colapso, esa ya es una respuesta automática del sistema nervioso que, digamos, se nos pasó tantito de lanza y que regresar de ese polo de vuelta a mi casa interna, mi sistema nervioso regulado, es mucho más difícil que el salir y entrar y el salir y entrar y el salir y entrar. Dicen los tibetanos que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad y la posibilidad de experimentar todas las emociones, toda la gama de las emociones, y eso es lo que nos hace humanos. Entonces, cuando aquí hablemos de regulación, nos estamos refiriendo a la flexibilidad del sistema nervioso para explorar diferentes estados y regresar a mi casa interna.
¿Estamos de acuerdo o más o menos? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, es un gran punto que comentar porque en estos tiempos colectivos en donde todo se siente más caótico, las personas altamente sensibles tendemos a entrar en mayor desregulación. Decíamos que la regulación no quiere decir ser zen, no tiene nada que ver con no enojarme, con ser positiva, con tener pensamientos bonitos, que muchas veces es algo que nos pasa. Quiero estar positiva. Ayer me pasó que estaba en una reunión en donde alguien decía que había días en los que lograba estar positiva, sin embargo, a veces su mente estaba oscura, como si fuera algo deseable estar siempre positivas, ¿no? Y en el tema de la alta sensibilidad, tenemos que decir que ese no es nuestro cometido. Cuando hablamos de regulación desde la somática, nuestro cometido no es estar bien y no estar mal y sentir cosas bonitas. Nuestro cometido es restablecer un poquito ese puente con mi propio cuerpo, sensaciones, guía interna, para yo poderme dar cuenta de cuándo estoy, digamos, en este círculo alrededor de mi centro, en donde mis límites puede ser que ahorita sean colapsar o que mi cuerpo me frena. ¿Cómo hago para que esta esfera de mis límites se haga un poquito más chica para que el límite en donde yo me doy cuenta de que ya me estoy cansando o ya me estoy pasando no sea el colapso y no sea que me frena mi cuerpo? ¿Cómo hago para darme cuenta un poquito antes y entonces no irme a los extremos? Ese es el punto de la regulación cuando hay alta sensibilidad, en donde todo se siente más fuerte y en donde la desregulación es súper común. Yo quiero ahondar en esto que tú estás diciendo, en el sentido de, hablábamos en los otros capítulos, que precisamente por esta alta sensibilidad y por momentos en nuestro desarrollo, que para poder adaptarnos, cerramos ciertas ventanas de nuestros sentidos y hay una tendencia en desconectarnos de nuestro propio cuerpo para poder en un lugar a salvo estar, ¿no? O sea, poder hacer estas adaptaciones. Y nos sucede a muchas personas altamente sensibles que vamos perdiendo la capacidad, lo dijimos, esta capacidad de mirarnos, la interocepción, la conexión con el cuerpo y esta ventana que cerramos durante nuestro proceso de desarrollo es, en su momento fue un salvavidas, pero ahora justamente no nos permite llegar a esto que tú estás mencionando ahorita. ¿Por qué me pasé? ¿Por qué mi sistema nervioso se pasó y se fue hasta el extremo y entré en colapso? Por esta falta de practicar, esta falta de construir, de madurar esta conexión conmigo misma. Haberme salido como recurso de mi cuerpo, no sentir, cerrar el estímulo para no, de todas maneras me sobrecargo, o sea, eso es como un truco que uno se cree, pero ya llegó, el estímulo llegó. O sea, no es que uno se disocia, cierra y cree que no está pasando nada. La cuestión es que conforme vamos creciendo, pues nos volvemos en personas más funcionales, más sociales, y entonces no únicamente tenemos que cerrar nuestra ventana, aparte tenemos que sostener lo que estamos haciendo en el momento, ¿no? Entonces, si yo no me escucho y empiezo a pasar por encima de mí, a priorizar lo que estoy haciendo con los demás, claro que se me pasaron las rayitas y entré en el colapso. Y
Cuando entramos en el colapso, pues todavía recurrimos a más mecanismos, más todavía de adaptación, y entonces hay una desorientación tal que entonces ya no sabemos por qué o para qué estamos haciendo, tomando las decisiones de adaptación que estamos haciendo, y que aparte, como ya son parte de nuestra historia, parte de nuestro desarrollo, suceden en automático, ¿no? Ya están muy por ahí, por debajo del consciente, suceden en automático y no me puedo detener a decir, wow, 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 paremos, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? O sea, observo, ahorita que estábamos, que estoy diciendo, wow, 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 paremos, ¿qué acabo de hacer? No pude evitar, como tanto Esme como yo, hicimos como una sentarnos, respiramos. Son cosas que ya tenemos, son cosas que por práctica, este es un recurso. La pausa, el parar, literalmente pude ver cómo las dos regresábamos a nosotras, porque nuestra atención, nuestro foco está aquí con ustedes en la pantalla, tratar de que esté esto técnico. Y a las dos ahorita nos está sirviendo de un momento de, voy a regresar a mí. Hacer una pausa. Esto de la pausa es un punto importantísimo porque tú hablas de los mecanismos que hemos adaptado a lo largo de la vida para sobrellevar la hiperestimulación o cuando nos saturamos. Cuando somos personas altamente sensibles, eso sucede no solamente cuando las cosas aparentes son demasiadas, sino que también nos sucede cuando las cosas no aparentes son demasiadas. ¿Y a qué me refiero con esto? A que para una persona neurotípica, pues puede ser que puede trabajar sus 8 horas en una oficina con sus luces blancas, todo bien porque todo está en velocidad lenta, mientras escuchan música, mientras se oye el tráfico, termina sus 8 horas, feliz de la vida de que ya se acabó y se regresa a su casa a jugar con sus hijos y a estar con su familia. Una persona altamente sensible no está solamente trabajando en una oficina, está recibiendo los estímulos de la luz, del sonido, de lo que está pasando en la pantalla, probablemente de la sensación de la ropa apretada o rasposa, probablemente también la incomodidad del tipo de silla en el que está sentada, probablemente que los zapatos de tacón o que los zapatos apretados te están molestando en los pies y que alguien más también nos está presionando, ¿no? Por detrás. O sea, presionando como un jefe que nos está diciendo qué hacer, hay una presión. Y esa presión también genera algo a nivel sensorial. Entonces, a las 3 horas de estar con todos estos estímulos, mi sistema nervioso ya no tiene cabida para más estímulos. Y después de 8 horas, probablemente yo ya estoy en disociación o con mecanismos de sostener ya el colapso. Eso es importante de saber, porque si yo pudiera hacer pequeñas pausas durante estas 8 horas, a lo mejor cada media hora, tal vez yo podría recargarme y volver con más presencia. Pero ¿cómo se hacen esas pausas? Ese es el punto. Ok, dentro de las prácticas somáticas, como decía Esme al principio y que tal vez se lo perdieron por tanto entrar y salir, nosotros nos estamos refiriendo a pausa o a la regulación somática, a esta capacidad flexible que tiene nuestro sistema nervioso de poder entrar y salir de nuestras emociones, y de ahí surgió después la segunda plática, sin llevarnos a los extremos y estar presentes, lo más presentes que se pueda, que no sea posible, en qué estoy sintiendo en este momento, tanto lo cómodo como lo maravilloso, ¿eh? También sentirnos bien, como lo damos por hecho, pues no lo pelamos, pero poder, ¡oh! Las pausas también sirven para decir, wow, qué bien me siento.
y poder definir qué es bien. Ah, me siento cómoda, me siento satisfecha, me siento creativa, me siento en calma, ¿qué es bien? ¿No? Bueno, pero entonces, poder hacer esta pausa para reconectar conmigo, prestar atención a lo que está aconteciendo, a mis sensaciones, a mis emociones, a las memorias que se pueden estar despertando, tiene o sucede, nosotros lo hacemos a través justamente de permitirle al cuerpo, al soma, a sentirse. Por la pausa no solamente es, voy a sentarme un minuto a hacer nada, porque creo que estoy en quietud, estoy haciendo una pausa, mientras mi cabeza está a mil, mientras mi corazón, mis emociones están, mientras siento un montón de sensaciones en mi cuerpo. La pausa tiene que ver con generar un espacio de escucha. Hablamos en capítulos anteriores, es esta capacidad de empezar a cultivar la interocepción. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué se está moviendo dentro de mí? Y conforme hacemos este proceso, este, este camino de ir hacia nosotras, es que se presenta un pequeño momento o el inicio de un proceso de autorregulación. Por eso es que de repente podemos decir, sí, estoy empezando a sentir más tranquilidad o estoy empezando a observar que bajó el tono, ya regresé a mi cuerpo. Todo eso tiene un camino, no voy a poner que es un método, es una técnica, es un protocolo, no ese es el nombre, es un camino y el camino tiene que ser a través de reconectar y sentir el cuerpo, subrayo de la interocepción. Para que eso pueda aparecer, tenemos que crear un ambiente, un escenario propicio para esta escucha y este retorno que nosotros llamamos foco interno. Exactamente. Y dijiste muchas cosas muy importantes, pero hay dos cosas en las que quiero profundizar un poquito. Una es la autorregulación, que sucede en automático cuando empezamos a dejar que nuestro sistema nervioso se autoperciba. La regulación, no voy a generalizar porque hay casos específicos en donde esto no aplica, pero la regulación sucede si la permitimos. No es algo que yo tengo que lograr a través de hacer. Sí hay un hacer porque hay un pausar voluntariamente y poner mi voluntad y mi atención adentro de mi cuerpo. Ese es el hacer. Pero después, el notar no es un hacer. No se trata de calmarnos, no se trata de voy a respirar para que se me vaya esta ansiedad y entonces estar tranquila. Se trata de justo generar sí este ambiente propicio para yo decir, pausa, ¿qué está pasando en mi pecho? Y al momento de poderlo percibir sin quererlo cambiar, deshacerme de él, es increíble cómo el cuerpo tiene ya sus recursos de regulación. En la mayoría de los casos, yo como persona perteneciente al mundo de los trastornos de ansiedad crónica y todo esto, es increíble cómo muchas de las reacciones del cuerpo que a mí me aterraban y que a muchas personas en ataques de pánico le aterran, son en realidad cosas que el cuerpo empieza a hacer para regresar a la regulación. Pero como nos aterran, las frenamos. Y entonces se aumenta la sensación de pánico y de ansiedad porque estamos deteniendo un movimiento orgánico del cuerpo, como el temblar, por ejemplo. Cuando la ansiedad llega a un nivel altísimo, que es una desregulación muy alta, y el cuerpo quiere empezar a temblar, y a mí me aterra, y yo quiero respirar para que eso no suceda, estoy frenando el proceso orgánico de mi cuerpo de regularse. Y es muy interesante cómo cuando empezamos a permitir el suspiro que viene, o el temblor en casos extremos, o cuando ya estoy en colapso, pues ya ni modo estoy en colapso, ¿qué pasa si de verdad me entrego al piso y me hago bolita?
y entonces suelto mi peso. Cuando hago lo que mi cuerpo me está proponiendo, algo sucede que yo no soy la que lo está generando. Mi generar está en el permitir. Entonces eso de la autorregulación es una cosa muy importante. Y la otra, que es que hace un par de días tuve esta experiencia con una persona con quien trabajo en el espectro TDA y también obviamente altamente sensible, que me decía, pero es que no te entiendo cuando me dices que qué estoy sintiendo. Estoy sintiendo pues que quiero aprender más. Y yo decía, pero Mm. eso no es sentir. Bueno, estoy sintiendo que me emociona mucho la vida porque estamos en un proceso. ¿Cómo sabes que te emociona la vida? ¿Qué señales te da tu cuerpo que te dice, estoy emocionada? Y no lográbamos llegar ahí. Y entonces se frustró muchísimo. Me decía, pero es que no, estoy descompuesta, no sé cómo sentir. ¿Y qué se hace en esos casos? Cuando el puente no está desconectado, porque hay una muy buena razón para esa desconexión original. No es que sucede por error, sucede porque es necesario. Y cómo reconectamos, pues no es de jalón, no es de repente. Es conectando con lo que sí se puede sentir, que yo puedo generar porque es seguro. Por ejemplo, ¿qué tal que hacemos unas respiraciones profundas y entonces ponemos la atención en cómo se sienten las costillas cuando inhalo y cuando exhalo? ¿Qué pasa si yo presiono mis manos una contra la otra y entonces pongo la atención en cómo se siente la presión? Estas son sensaciones que tienen que ver con unos receptores un poquito más externos, vamos a ponerle así, pero son una puerta a reconectar con el sentir y se va reconectando también mientras el sistema nervioso va experienciando que ahorita ya es seguro sentir. Entonces, sí hay un caminito, como dice María, que no es que sea un método, pero existen herramientas. Todo esto es muy importante. em, no puedo como terminar de resaltar la importancia de regresar, conectarnos a nosotras, a nuestro soma, porque muchas de las experiencias desagradables que se viven en esta desorientación, que hoy usamos mucho esta palabra por todo este trabajo que se ha hecho en trauma y así, porque fisiológicamente, qué tan primario es, qué tan importante es, o sea, fisiológicamente sí existe una desorientación de no saber cómo responder. Y nosotros pues estamos aquí sentadas y pareciera que no está pasando nada, pero todo el sistema nervioso está mapeando la situación, nuestros ojos están yendo a mirar un montón de lugares para poder orientarse, no sé si siento calor, si siento frío, no sé si ya se me aceleró la tripa, el corazón, no sé si moverme, levantarme, salir corriendo o me voy a quedar. Nada de esto pasa como un proceso de análisis, no tenemos el tiempo para darnos el tiempo de analizar todo esto que está haciendo mi cuerpo, porque son respuestas fisiológicas, recordando que somos animalitos, animalitos sociales, relacionales, y que ante el peligro queremos salir corriendo, ¿no? O si puedo discutir y pelearme con la persona, pero todo lo que queremos hacer es salvaguardarnos. Entonces, cuando empezamos a sentir esta cosa de desorientación constantemente por tiempos prolongados durante el día, durante la vida, se vuelve todavía más por adaptación y sobrevivencia el modo normal o natural de vivir, de existir. Lo que sucede es que pues aunque el cuerpo es una cosa increíble y puede sostener años o periodos de este tipo de estímulos, llega un momento en que pues el cableado se ya no sabe más para dónde hacerse, entra como una, vamos a llamarle una disfunción del programa de sobrevivencia y todas nos empezamos a desmoronar, ¿no? Nos empezamos a desmoronar
porque todavía se crea una confusión aún mayor. Ya es una confusión a nivel cognitivo, a nivel relacional, y ahora sí necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda para empezar a quitar los velos de esta gran confusión y empezar a notar a través de las sensaciones, a través de este caminito de reconectarnos, estoy sintiendo esto. Y es cuando podemos empezar a nombrar, estoy sintiendo cosquilleo, estoy sintiendo la necesidad de quererme parar, estoy sintiendo caliente en mi pierna, estoy sintiendo que ya no quiero que me empuja la silla, no lo sé. Estoy empezando a sentir, nosotros, bueno, yo digo, regresar al lenguaje sensorial, regresar al lenguaje del sistema nervioso. El sistema nervioso no sabe de, estoy emocionada, utilizando el ejemplo de tu consultante, estoy emocionada por este nuevo camino que está aconteciendo. Podemos decir, siento apretada la tripa, siento que me sudan las manos, siento que yo, por ejemplo, que estoy hablando, estoy ordenando tantas ideas en mi cabeza, tengo la necesidad de estar tocándome mis manos, ¿no? O sea, empezamos a darnos cuenta de todas estas sensaciones que existen en nuestro interior y que todas son válidas, todas las requiero porque de esa manera estoy orientándome hacia mí, estoy orientándome hacia mis sensaciones, hacia mis necesidades y después empezar a practicar, a crear una manera de poder comunicarlas, poder comunicar, estoy necesitando esto, podemos parar, podemos respirar juntas o podemos pausar, hoy hasta aquí llegué, no tengo para que me entre más, continuamos otro día con esto. Sí, tomar decisiones a partir de las señales que me da mi GPS somático es muy importante porque para eso existe. Nuestras emociones son un GPS, nuestras sensaciones son también un GPS que están vinculadas a nuestra intuición. Y si no estamos pudiendo conectar con esa intuición o el volumen de las sensaciones de peligro es demasiado alto para yo poder conectar con las sensaciones subyacentes, es muy difícil tomar decisiones que estén ancladas en lo que realmente necesito en este momento. Y entonces mis decisiones empiezan a venir a partir de creencias preestablecidas, de claro, es que voy a decidir esto porque lo bueno aquí es que yo pues tengo que ser famosa, porque si soy famosa, entonces tengo un lugar en el mundo. ¿Y cuál es el costo, no? De estas decisiones que voy tomando para llegar a un ideal en mi mente conceptual. Estoy haciendo check-ins sobre cómo es este proceso a nivel concreto en mi cuerpo. ¿Cuántas horas me implica de hacer qué? ¿Cómo me siento con esto que estoy haciendo, con las decisiones que voy tomando? Y esas cosas son muy importantes porque cuando, cuando ya llegamos a un lugar de desregulación, en este ejemplo en donde estamos siguiendo un ideal mental de lo que está bien y lo que está mal, cuando hay una desregulación, lo que se activa es también la duda a nivel mental y racional. ¿Estaré haciendo algo malo? ¿Debería de estar haciendo algo mejor? ¿Por qué no puedo si yo debería de poder? Todo el mundo puede menos yo, pero es que, ¿qué me pasa? ¿No? Y a mí me llega mucho la gente en este estado en donde ya hay un loop a nivel mental del que no pueden salir y tampoco se puede conectar con las sensaciones físicas. Solamente hay tengo ansiedad, pero es que estoy pensando y qué debería de hacer, pero si entonces quiere decir que soy egoísta, pero entonces quiere decir que lo estoy haciendo así, 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 así. Y en este caso, volvemos al mismo punto de importancia de reconectar con el cableado, porque pasa a segundo plano la importancia de si lo que estoy haciendo está bien, está mal, es ideal, no es ideal. Hay que pausar, hay que pausar y reconectar con qué está pasando en mi cuerpo y restablecer esa propiocepción y esa interocepción en donde mi sistema nervioso se perciba y entonces pueda regresar a un lugar
de regulación. De todas maneras, las decisiones cognitivas no se pueden tomar de un lugar de activación. Biológicamente, cuando estamos en un lugar de peligro, en experiencia de peligro, la parte del cerebro que se encarga de tomar decisiones y de planear a largo plazo no opera. Operan los centros de la emergencia y de la supervivencia. Entonces, si este se vuelve mi estado normal, ¿desde dónde estoy tomando mis decisiones? Sí, desde una planeación en donde puedo hacer una estrategia, o estoy tomando decisiones desde el centro de mi cerebro que se encarga de la supervivencia, y entonces estoy sobreviviendo. No estoy caminando de acuerdo a una congruencia conmigo misma. Por eso es muy importante en todos los aspectos, o sea, hasta en el laboral, en el pragmático, en el cotidiano, en el de los hábitos, vincular, en el de la salud, poder restablecer esta conexión con las sensaciones y lo que me van diciendo para moverme en el mundo desde esta congruencia. Y esa congruencia, pues las personas que hemos vivido por años en este extremo de la desregulación, operando todo el tiempo desde la sobrevivencia, compartimos esta sensación de estar todo el tiempo cansadas. Sentir es cansado, vivir, respirar es cansado, ¿no? Claro, porque estamos trabajando en un lugar de activación total para estar en el resolver la emergencia que menciona Esme y comenzamos a notar diferencias cuando empezamos a darnos el permiso de la pausa, del descanso. Esto también se me hace muy bonito e importante mencionarlo, porque así como decimos que es un camino y que es un proceso, parte del camino y del proceso es sentirse cansada. ¿Cuándo? O sea, cuando digo cansada no es este desplome de estoy cansada de vivir, de sentir, todo es difícil, porque nos pasa eso, o sea, venimos de ahí. Cuando digo darnos el permiso de estar cansadas, es decir, necesito dormir más, sigo teniendo necesidad de hacer más pausas, de tomar más siestas. Es que nada más me dicen tantito, recuéstate y yo ya me dormí, porque esto aparece mucho en las prácticas, ¿no? Con los alumnos, de las alumnas que llegan, perdón, es que con eso de la doble, olvidé abrir mi micrófono en Instagram. María no se escucha, no te escuchas en Ya, Instagram, me estoy enterando. Ah, micro. Este, entonces, cuando la gente comienza a hacer prácticas somáticas, todos preguntan, pero es que ¿por qué me duermo? Es que nada más no sé qué, y yo medio te escuchaba ahí a lo lejos, y es que me duermo, todo el tiempo me duermo. Es porque el sistema nervioso está tomando la oportunidad que se le está dando para realmente entrar en el proceso, en el momento de la pausa, de la restauración. Entonces, si venimos con años de vivir en el estado de emergencia, pues tenemos un déficit, queridas, querides. Se los quiero decir honestamente, venimos con un déficit de descanso, de restauración, que el cuerpo comienza a tomar sabiamente en la ventana que se lo estamos proporcionando. Entonces, pareciera que no, y lo mencionamos también en otros capítulos, pero para poder entrar en un proceso de empezar a tener esta capacidad de entrar en la flexibilidad de la regulación, tenemos que pasar por el proceso del descanso. Es en el descanso donde el sistema nervioso está preparándose para aprender, para tomar, para generar nuevas rutas. Entonces, por eso, Esmeralda Brin, tenemos una propuesta, una sorpresa que se fue cocinando durante este tiempo. pam. Les quiero Hablemos recordar juntos. cómo es que llegamos a este conversatorio, María y yo, que fue a inicios de este año, en donde las dos, siendo personas neurodivergentes, sentíamos que estábamos
en un limbo interno de no saber si vamos para adelante, para atrás, qué hacemos, programamos talleres, pero es que no tengo la energía. Yo por lo menos venía de un cansancio emocional y mental muy profundo y decíamos, pues es que seguramente hay más gente que está sintiendo este mismo limbo que nosotras estamos sintiendo y seguramente la gente altamente sensible que no tiene herramientas somáticas no sabe qué hacer con esto. Entonces decidimos, sin más planeación y sin más complicación, ponernos a platicar, pues como amigas y colegas que somos, pero invitar al colectivo a estas conversaciones. Y así surgió este conversatorio de 4 sesiones. Y a lo largo de este conversatorio, pues nos dimos cuenta de que sería buenísimo ofrecer algo ahora sí, porque hemos ido saliendo del limbo de manera orgánica y en una contención grupal con ustedes. El compartir, por lo menos a mí, me ha hecho que aterricen cosas, que haya claridades, que haya veintes que caen y que yo pueda decir, ah, entonces, por ejemplo, estamos dando por hecho que la gente sabe qué quiere decir regulación. La gente sabe qué quiere decir alta sensibilidad y sabe qué quiere decir cuando decimos hay que hacer una pausa somática. Y nos damos cuenta de que no necesariamente. Y si sí, también el recordatorio está buenísimo. Entonces se nos ocurrió hacer varias cosas. Esto que queremos dar en esta manera colectiva para aprender todas juntas, Esmeralda y yo, ya tiene un nombre, tiene una fecha y tiene una duración, ¿sí? Sí, lo Vamos, logramos, salimos del limbo y tenemos un bebé que hemos gestado para compartirles. exacto. Y acá está lo que queremos compartirles. El taller se va a llamar Check-in Somático para personas altamente sensibles, el arte de escucharte y regularte. El título en sí solo habla de lo que vamos a estar haciendo durante este taller, que para nosotros es la entrada a un proceso tal vez mayor, después para ti, que estés requiriendo, pero que te va a dar bases para empezar a observarte. Esto que comentábamos Esme y yo hace rato, caminitos para empezar a entrar en conexión conmigo misma y entrar en la pausa. Este check-in somático tiene la intención de que puedas aprender a tomar pausas, que sepas cómo tomarlas, que tengas opciones para poder pausar. Y ya después, decíamos, entrar en procesos de decisiones, de transformaciones, de lo que necesites hacer. Pero, ¿qué es la regulación desde el punto de vista de nuestro compartir somático? ¿Cómo puedes entrar a volver a sentirte, a prestar atención, a regresar al sistema, al lenguaje del sistema nervioso? De esto va a ir el taller y van a ser 6 horas, 6 horas jugosas, maravillosas. Lo vamos a hacer en una entrega de sábado y domingo para que podamos integrarlo, para que haya una pausa de digestión del material y lo puedas tener y que no salgas demasiado estimulada, ¿no? Somos muy respetuosas con nosotras y con estos procesos. Por eso es que lo hemos dividido en 2 días, 3 horas el sábado, 3 horas el domingo. Y la fecha es, Chan, chan, Esmeralda, chan, chan. La fecha son sábado 5 y domingo 6 de abril. Vamos a trabajar con estas pausas que dice María y con la regulación del sistema nervioso. Ahorita que comentabas todo esto, me acuerdo cuando hice la formación con Gabor Mate de Compassionate Inquiry, em, que, bueno, fue un proceso muy interesante de mucha introspección y de mucho check-in somático, pero él siempre decía que nuestra misión como terapeutas de indagación compasiva y de trabajo somático era que nos despidieran lo más pronto posible nuestros consultantes. El trabajo somático les regresa a las personas la autonomía. Nuestra chamba no es enganchar a la gente para que se quede con nosotros
años y años y años de trabajo, es proporcionar las herramientas más directas a través de la experiencia concreta para que cada quien aprenda sobre su propio soma, sobre su propia fisiología, sobre su sistema nervioso, sobre su regulación y recupere la autonomía o por lo menos un poco más de autoridad sobre su propia salud y sus decisiones y su manejarse en la vida. Entonces, de eso va este taller para que ustedes puedan irse después de estos 2 días con herramientas concretas para irlas a aplicar y explorar su autorregulación. Esa es la promesa. Entonces, yo creo que de este taller ya el temario, la fecha otra vez y los horarios, costos y demás los estaremos compartiendo en redes para que estén atentos y atentas. Y vamos a tener también unos descuentazos, regalos para los que han estado aquí y para los que estén al tiro y compartan la información. Y también para los que obviamente se inscriban temprano, o sea, de aquí al 10 de marzo. En estos próximos 2 días vamos a estar lanzando la info y pues cualquier duda obviamente pueden escribir. ¿Qué más? Magno. No, pues ya creo que esto ha sido una, una conversa que disfruté mucho, Esme. O sea, quiero regresar a esto que tú traías de lo que dio para ti estas reuniones que empezamos a tener. A mí también me ayudaron, o sea, coincido contigo en que de una manera sencilla decíamos en nuestras conversaciones, pues, WhatsApp y por todos lados que nos poníamos a decir, sin presión, despacito, con gusto. Y ha sido así este compartir gozoso, sin tener muchas expectativas, solo la necesidad de hablar, la necesidad de compartir lo que nos estaba sucediendo, es lo que ha dado como resultado este material que está ahí en tu canal de YouTube, que es un montón de material. Hemos hablado mucho, hemos tenido tanto Esme como yo algunos comentarios de personas que nos conocen, de otras personas que nos han estado escuchando y que esto pues ha traído un poquito de información a sus personas sobre esto, ¿no? Y la verdad es que se siente yo sentí muy cómodo poder con una colega, con una amiga, con una persona que resuena en mi manera de sentir, que pudimos acompañarnos. Fue muy gratificante el realizar esto juntas porque no es algo que solemos hacer las personas altamente sensibles. Nuestras eh, costumbres de llevar todo hacia adentro y tener pequeños retos relacionales, pedir ayuda, pedir sostén, no es algo que se nos dé con mucha facilidad, ¿no? Entonces, poder hacerlo, tener ya ser unas mujeres que hemos practicado por ahí, que hemos pasado por ahí y decir, no, pues es que, ¿qué tal que mejor que nos tomamos de la manita? ¿Qué tal que nos echamos un empujoncito juntas y comenzamos a movilizar nuestra energía, nuestros deseos, nuestros gustos por compartir este trabajo, ¿no? Entonces, sí se puede también hacer equipo, dejar una red, es algo que es muy importante para las personas altamente sensibles, tener una red de apoyo, de contención, de sostén, pues esto está siendo tangible, o sea, se dice mucho, lo escuchamos mucho en nuestro trabajo, intentamos empezar a hacerlo de manera personal, pero esto que están ustedes siendo testigos, testigas, testigues de nuestro compartir, es parte de ese proceso. Es parte de acompañarnos, abrirnos, exponernos al mundo con una contención de la presencia de la otra. Y yo sí quiero agradecer ese espacio. Esme, muchas gracias por que ocurrió. Exacto, gracias a ti también, María. Y justo lo que dijiste, o sea, es parte de este último conversatorio el narrar cómo fue que se gestó, porque cuando tenemos estas dudas o este agotamiento crónico o mente nublada,
o estamos en un estado en donde no sabemos para dónde caminar como personas altamente sensibles o personas neurodivergentes, hagan comunidad. Es un consejo, es una recomendación. Busquen a alguien más que esté sintiéndose igual o parecido y empecemos a explorar cómo sería hacer las cosas sin presión, cómo sería hacer las cosas con un poquito más de gozo, disfrutando. Y a partir, este experimento, lo que a mí me deja es que en efecto, cuando se hacen las cosas en colaboración, desde el gozo y de el compartir sin tanto esfuerzo, los resultados pueden ser mucho más creativos y menos ejecutivos, productivos, presionantes, ¿no? Y yo creo que sí es posible. Entonces, bienvenida a toda la gente que quiera entrar en estas comunidades que hemos ido gestando, María por su lado, yo por mi lado, juntas, comunidades somáticas, en donde siempre se reciben sus comentarios y estamos a la escucha también para compartir lo que tengamos que pueda servir y para hacer comunidad somática. Pues Exacto. listo, María. Muchas gracias por entrarle a jugar conmigo y a platicar con todas estas personas sobre la alta sensibilidad y la neurodiversidad. Y para quienes le quieran entrar al taller, nos vemos ahí, 5 y 6 de abril, y nos veremos aquí. Seguro volveremos a platicar de cosas y algo se nos va a ocurrir porque nos damos cuenta de que nos sale bien esto de agarrar los hilitos y seguirlos y tejer Exacto. y tu, 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 tu. ¿Qué Muy más? bien. Nada, pues vámonos, tengamos un hermoso viernes, tengan el tiempo para contactarnos, para escribirnos. Esto, una de las cosas que sí es ciertas y aprovechen por nuestros procesos creativos, quién sabe si volvamos a dar este taller, porque seguramente si volvemos a coincidir va a ser otra cosa diferente, ¿no? Entonces, aprovechen esto que se creó y que está aquí para ustedes. Adiós. Sí, aprovéchenlo. Este surgió muy en lo espontáneo y en el contexto de lo que sentimos que se necesita en estos tiempos colectivos. Y en otro momento se necesitarán otras cosas. Entonces, cáiganle, ahí nos vemos. Sai de Estrella, todavía puedes mandar. Ah, ya lo mandaste. Súper. Nos vemos a la próxima. Gracias por allá, gracias por aquí. ¡Mua!